La política europea en la segunda mitad del siglo XIX. Luego de la Revolución de 1848, la política europea se caracterizó por el resurgimiento del nacionalismo, la consolidación de los estados liberales y la defensa de la monarquía absolutista. Las unificaciones nacionalistas. Italia y Alemania fueron estados que lograron su unificación a partir del nacionalismo. Ambos procesos compartieron los siguientes rasgos. Se lograron luego enfrentar a otras potencias europeas. Se basaron en reinos unificadores, Piamonte en Italia y Prusia en Alemania, y fueron liderados por grandes estadistas. Camilo Benso, conde de Chambord en Piamonte, y Otto von Bismarck en Prusia. La unificación italiana. En el siglo XIX se presentó un despertar del nacionalismo italiano conocido como el Risorgimento, el cual exaltaba el renacimiento de la cultura italiana. Además, este despertar fue estimulado por la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón a los reinos de la península itálica. Para 1815, en oposición a la Restauración, se organizaron sociedades secretas como la de los Camporani, que buscaron la unidad italiana por medio de la revolución liderada por la burguesía. Luego de los fracasos de los movimientos revolucionarios de 1820, 1830 y 1848, el nacionalismo italiano resurgió en la mayoría de la población. En 1850 la iniciativa de la unificación fue retomada por Víctor Manuel II, rey de Cargueña, Piamonte, quien junto a su primer ministro Camilo Benso logró una alianza con Napoleón III de Francia para enfrentar el imperio austriaco y recuperar las regiones del norte italiano. Así la unificación se logró en 1859 y 1861 en tres fases. En 1859, Piamonte junto con Francia enfrentaron a Austria, que luego de las derrotas en las batallas de Modena y Solférico cedió la Lombardía. Entre 1859 y 1860, las rebeliones populares en Parma, Modena y Toscana derrocaron a sus príncipes y se unieron a Piamonte. Entre 1860 y 1861, el revolucionario Giuseppe Garibaldi lideró una expedición que permitió la incorporación de Nápoles y Sicilia. En 1861, un parlamento formado por los representantes de los territorios unificados otorgó a Víctor Manuel II el título de rey de Italia. En 1866, Italia arrebató Venecia a Austria y en 1871 tomó Roma y la convirtió en su capital. La unificación alemana. El nacionalismo alemán se fundamentó en lo cultural, es decir, en la existencia de una lengua, un folclore y una raza comunes. En lo político, la Confederación Germánica, entidad fundada en 1815, agrupó a 39 estados alemanes encabezada por Austria. Los avances para la unificación tuvieron como base el poderoso reino de Prusia. En 1834, Prusia, aprovechando el debilitamiento de Austria, ocasionado por las revueltas nacionalistas italianas, formó una unión aduanera o Zollverein que suprimió los aranceles comerciales entre 25 de los estados alemanes, incluyendo a Austria para 1850. Esta unión se había consolidado en casi toda la Confederación Germánica. Luego de la formación del Reino de Italia, la clase dirigente de Prusia, conformada por grandes terratenientes y una naciente burguesía industrial, consideró necesario crear un Estado alemán independiente de un imperio austriaco, lo suficientemente fuerte como para hacer frente a los grandes estados europeos. Por ello, en 1861, el rey de Prusia, Guillermo I, nombró canciller a Otto von Bismarck,
quien estaba convencido de que la unidad solo sería posible a través de la imposición de la hegemonía prusiana y la exclusión del Imperio Austriaco. Contó además con los generales Helmut von Moltke y Albrecht von Roon, quienes formaron el mejor ejército de Europa. Con ellos Prusia se embarcó en 3 conflictos armados para unificar Alemania. En 1864, Austria y Prusia se enfrentaron a Dinamarca en la Guerra de los Ducados. Luego de vencerla, Prusia anexó a sus territorios los ducados de Holstein y Luxemburgo, mientras en Austria obtuvo el de Schleswig. En 1866, en la llamada Guerra Austro-Prusiana, en 1866, Prusia derrotó a Austria en la batalla de Sadowa. Tras la victoria, Prusia creó la Confederación de Alemania del Norte, de la que Austria quedó excluida. Entre 1870 y 1871, Prusia se enfrentó a Francia en la llamada Guerra Franco-Prusiana. Allí Prusia derrotó a Francia y anexó para sí los territorios de Lorena y Alsacia. Después de estos 3 conflictos, el resto de los reinos y ducados de origen germano se unieron al proyecto unificador prusiano en 1871. En Versalles, Guillermo I de Prusia fue proclamado emperador o Kaiser. Así, Alemania se transformó en un imperio o Reich. Desarrollo político de otros países europeos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Europa presentaba una gran configuración política, desde estados liberales como Inglaterra y Francia hasta monarquías absolutistas como Austria y Rusia. Gran Bretaña, en la era victoriana, entre 1837 y 1901, la reina Victoria gobernó Gran Bretaña. Su vida coincidió con el gran apogeo inglés en todos los campos y por esta razón a este periodo se le ha llamado Era Victoriana. El periodo más notable ocurrió en 1867 y 1901, el cual tuvo 2 etapas. Entre 1867 y 1866 se caracterizó por ser un periodo de reformas sociales y políticas iniciadas en las décadas anteriores, impulsadas por los dirigentes políticos Guillermo de Gladstone y Benjamin Disraeli, quienes fortalecieron la democracia en la sociedad. Entre 1886 y 1901 se caracterizó por la expansión inglesa a través del mundo. Gran Bretaña construyó un imperio que abarcó amplias zonas de Asia, África y Oceanía. La supremacía británica se fundó en su poderío industrial y en su flota marítima. Durante la era victoriana, la reina delegó el gobierno al parlamento y permitió el equilibrio entre conservadores, tories, principalmente terratenientes y liberales, whigs, mayormente industriales. Este sistema estuvo acompañado de una ampliación del derecho al sufragio para los sectores industriales y trabajadores. Francia, del Imperio a la República. El fin de la Segunda República se presentó cuando Luis Napoleón, al no poder reformar la Constitución para un segundo mandato, realizó un golpe de Estado el 2 de diciembre de 1851. Un año después, bajo el nombre de Napoleón III, fue coronado el emperador y proclamó el Segundo Imperio. Este imperio tuvo una etapa autoritaria, comprendida entre 1852 y 1860, en la que una leal y eficiente burocracia fortalecieron el poder del Estado y del emperador. En una segunda etapa, que abarcó desde 1861 a 1871, Napoleón liberalizó
su política y restableció los poderes a la Asamblea Legislativa. Además, ambos periodos se caracterizaron por tener una política expansionista por Europa, la cual se vio truncada con la derrota de la Guerra Franco-Prusiana. El triunfo prusiano llevó a los republicanos franceses a proclamar en 1871 la Tercera República, la cual surgió en medio de un baño de sangre el 18 de marzo de 1871. Buena parte de los ciudadanos de París, descontentos por la desigualdad social, se sublevaron en contra de la nueva república e intentaron formar un gobierno socialista. A la insurrección se le denominó la Comuna de París y fue derrotada el 28 de mayo de 1871 por el gobierno francés. Luego la burguesía retomó el poder político y estableció un sistema parlamentario que duró hasta 1940. Cultura y sociedad durante la segunda mitad del siglo XIX. En Europa se produjo durante la segunda mitad del siglo XIX un crecimiento económico propiciado por la expansión económica. Este avance también estuvo ligado al proceso científico y cultural, la laicización de la sociedad europea. Los asombrosos inventos tecnológicos y descubrimientos científicos realizados durante la segunda mitad del siglo XIX desvirtuaron muchas de las creencias relacionadas con los dogmas y la fe cristiana. Esto generó que un gran sector de la sociedad europea se alejara de los mandatos y de la guía de las diferentes religiones corte cristiano. Por ello, la religión y sus instituciones, en especial la Iglesia Católica, perdieron el control social. A este proceso se le denomina la laicización de la sociedad. Es la época en que el ateísmo empieza a predominar en los círculos científicos e intelectuales, y en la que filósofos como Federico Nietzsche y Karl Marx realizan sus críticas negativas en contra de Dios y las religiones. Otra corriente científica es el revolucionismo, cuyo principal teórico es Darwin. En su libro El origen de las especies, defiende la teoría de la evolución basada en la adaptación de los organismos al medio, la lucha por la vida de los seres vivos y la selección natural. Por último, cabe mencionar que otra corriente es la ciencia naturalista, las teorías sobre la herencia. La crisis espiritual de finales del siglo XIX. A pesar de que para la segunda mitad del siglo XIX había un consenso en cuanto a que el progreso material era el máximo valor de la sociedad, muchos filósofos y literarios de la época consideraron todo lo contrario. Para ellos, la destrucción de los paisajes naturales por la irrupción de la ciudad, las mercantilizaciones de las relaciones humanas y el abandono de lo espiritual por la riqueza material eran muestras negativas del proceso material. A este fenómeno se le denominó la crisis espiritual de finales del siglo XIX y estuvo representado por movimientos literarios como el parnasianismo y el simbolismo.